Jennifer Lawrence, ¿la conocéis? Sí, hombre. Sí. Gran actriz, una persona que bueno, tuvo sus movidas y sus problemas cuando se filtraron fotos suyas y fueron las más famosas, sin duda, ¿cómo se llamaba? El fappening. El fappening, no, y algo gate, ¿no? Que fue como no sé. el Sí. Naked Gate o una cosa así que fue al Sí, final. Pues bueno, una filtración que hubo masiva. De muchos famosos. De muchos famosos, sobre todo famosas. Sí, famosos. Y ella fue quizás un poco la punta de lanza porque era su momento más top cuando acababa de hacer los Juegos del Hambre. Mucha gente, además, estaba diciendo que era una gran actriz, que lo es, ¿eh? Pero bueno, fue un poco la que pilló más. Pues ahora mismo ha concedido una entrevista y ha reconocido que cuando empezó a ser muy famosa, que lo suyo fue así, porque fue los Juegos del Hambre, se convirtió de actriz anónima a mega estrella mundial, perdió el control. O sea, se daba cuenta de que no era dueña de su propia vida. Y yo creo que esto al final no deja de ser una muestra más de lo difícil que es triunfar a lo grande de golpe. Mucha gente lo ve fácil. Mucha gente dice, bueno, triunfar es magnífico, fantástico. ¿Qué se van a quejar estos 4 tontos? No es tan fácil, ¿eh? La presión social, tu propia presión en el mundo de Hollywood, las productoras, los directores, los guionistas, cosas que no te pueden gustar y que tienes que hacerlo porque te toca, elegir los papeles. Yo a veces lo pienso, ¿no? A nivel Hollywood, tú eres Jennifer Lawrence, vienes de un blockbuster. ¿Qué haces ahora? ¿Te sigues en los blockbusters o vas a hacer pelis indies para demostrar que eres buena actriz? ¿Y si es un fracaso y te hunde la carrera? O sea, es muy complicado, Nate. Claro, nosotros hemos tenido un éxito muy diferente. Pero ¿tú te has sentido abrumado? ¿Y alguna vez has sentido que no tenías control cuando has empezado a petarlo más? Una cosa muy buena que tenemos nosotros, yo creo, en especial yo, igual no tanto tú, A ver. porque tú ya dijiste que tú vas a una discoteca y no puedes ir, te tienes que ir a tu casa. En una de jóvenes no. O sea, de una donde hay un público joven no. Sí, depende un poco del público también, ¿no? A ver, una Bueno, cosa... es posible, pero voy a pasar mal. Claro. Una cosa buena de ser famoso de internet y más de una temática en concreto es que dentro de lo que cabe, es verdad que sales a la calle y te pueden parar un par de veces al día, pero puedes vivir tranquilo. Puedes decidir qué hacer, puedes permitirte el lujo de parar a veces también, aunque yo no lo hago, pero puedes permitirte el lujo de parar. Podría hacerlo y seguiría monetizando mis vídeos, o sea, no sé. No desaparecería todo. Y ya no tan solo es la Tenemos fama, una cierta tío, ¿no? libertad. También es el tema de lo que es difícil de ser de repente, ¿no? Famoso, el tener poder, la presión. ¿Tú te metías mucha caña? También hay otro tema, que es que nosotros somos autoeditados, somos como productoras independientes, hacemos todo nosotros. No tenemos un contrato con Universal, que tenemos que salir en tantas pelis, que tenemos que hacer esto, que tenemos que ir a una rueda de prensa. A mí me dicen, ven a tal evento, y yo no tengo ganas de salir de mi casa, y digo, no, este año de hecho, dije, no voy a ningún evento, ninguno. 0. Y no pasa nada, ¿sabes? ¿Por qué no has querido ir a ningún evento? No sé, no me apetecía. No es un tema de que no te me apetecía más, ¿no?, centrarme en arreglar problemas de otro tipo y no dispersarme. Porque cuando vas a un evento ya igual pierdes esa semana o tienes que viajar, no sé qué. Tenía como unas metas este año que no eran compatibles con distracciones de ese tipo. Pero bueno, que tengo esa elección. Claro. No tengo un contrato con nadie, ¿sabes? Y eso es lo bueno de ser youtuber y de estar en Twitch, no sé, en Twitch igual ya estás un poco más jodido. No, yo creo que no, porque al final si eres streamer también eres tu propio jefe. Sí, pero tienen que estar ahí siempre. Tienen que estar ahí todos los días. Pero no obligados. No obligados. No hay un posible obliga, contrato. Pero estamos ahí todos los días igual. Eso es otro tema. Bueno, yo también he tenido tu época, ¿eh? Pues igual, tú no tendrías que estar tanto trabajando y lo haces. Exacto, pero ¿no? Tú, por ejemplo, si tú tuvieras un acuerdo con una televisión o algo, tendrías que sacar cada episodio. Eres un trabajador. Ahora te pones malo una semana y nadie te va a reclamar nada, ¿verdad? No. Y eso es la ventaja que tenemos nosotros. Sí. Yo creo que los actores sí que tienen ese problema de que si triunfan, ya tienen contratos, deben cosas a gente, hay gente que depende de ellos, no sé, me parece que puede ir por ahí la cosa, de perder el control. ¿Tú crees que si tú, Óscar, lo petaras en algo tan... Pero estamos hablando de petarlo a lo masivo, mundialmente. Sí, a nivel... Que el suyo fue estrellato mundial rápido. ¿Crees que podrías perder el control o también afectó que en su caso era una chica muy joven? Porque claro, ella cuando triunfó era muy jovencita, entonces quizás el esquema mental no es el mismo, ¿no? A ver, yo en mi caso, actualmente, ahora mismo, si yo lo petara... Yo como vengo de estar... Yo estoy acostumbrado a estar en la sombra, digamos. Mi trabajo, yo soy especialista de cine, el doble, el que no sé qué, el que se da el golpe y tal. Y estoy acostumbrado a trabajar sin ese reconocimiento. Que la cosa ha ido cambiando porque el sector nuestro pues se ha hecho un poquito más famoso. Yo también he luchado mucho por los especialistas de cine, pues salir en La Resistencia, salir en Got Talent, salir en Ninja Warrior, venir aquí al podcast, no sé qué. Pues yo he conseguido que se me conozca un poco por este aspecto. Yo creo que si yo lo petara ahora mismo...
a nivel estratosférico, a nivel... Sí, sí. Sales en élite en La Casa de Papel en 2 días. sí. Yo podría controlarlo porque vengo de muchos años trabajando poco a poco, ¿vale? Pero si yo fuera una persona totalmente anónima y mi trabajo no tuviera nada que ver con el artisteo, digamos, Claro. y yo lo petara de la noche a la mañana heavy, yo seguramente perdería la cabeza. El Oscar de 19 años. Perdería la puta cabeza. Con mi personalidad y conociéndome, ¿Por dónde crees que habrías tirado? ¿Crees que habías tenido problemas mentales? bueno, creo que hubiera abusado de las fiestas, de... Hubieras tirado por aquí. Sí, por las malas compañías, la fiesta, el tal, creo, ¿eh? Porque nunca se sabe el No, tipo. claro, luego. Pero por mi personalidad y lo que me gusta a mí, el vacilón y tal, pues creo que si me hubiera hecho ultra top, hubiera sido muy difícil, porque aparte yo soy una persona que siempre ha estado solo, que no he tenido gente... Bueno, tengo a mi madre, que la quiero mucho, pero no he tenido gente que, oye, que me hubiera ayudado a controlar esto, digamos. Y me hubiera pasado a lo mejor como, te digo un caso, una bichi, que lo empezó a petar locamente y tenía 24 años, 25, no lo sé. Y mira cómo acabó. Entonces, cuando empiezas a juntarte con mala gente y a tomar Hay decisiones que no son sustancias correctas, que no ayudan a estar sustancia, centrado. no descansar, No descansar. el éxito tal, tu cabeza se puede ir por otro lado. Puede petar. Entonces, eso. Básicamente, si yo lo petara ahora, creo que tendría el control de vida. Creo. A ver si esto va a ser un clip del futuro y Ay. yo de vagabundo, tal. La muerte. Viendo la este muerte clip, de en plan, Oscar. O en un club de desintoxicación, en un centro de desintoxicación. Viendo este clip con la lagrimita ahí. Sí, es lo Pero, que dije. pero sí que de joven es más difícil. Más, Sí, más sin duda. difícil. Sí, no. Y de dónde vienes también es muy importante, de la educación que te han dado, porque a lo mejor eres joven, pero te han dado una educación que te han preparado mucho para Sí. esto. Eres el hijo de un superactor famoso, que igualmente muchos luego son drogadictos, tienen problemas mentales muy heavy. Es complicado. Yo creo que el éxito de muy joven es muy complicado. Y más el éxito tan bestia como Bueno, convertirte en una estrella míralos, mundial, ¿no? sex symbol, etcétera. ¿Quién has Hannah dicho? Digo, mira a los que han triunfado muy joven. Hannah Montana, o sea, Miley Cyrus. No, de Miley Cyrus... Sí, lo ha Salió seguido bien, al final- al reconducido. final Lo ha salió reconducido bien. muy Lo ha bien. reconducido, pero ha habido una Bueno, época que pasó de chica Disney a se le está yendo la Sí, castaña, sí, tal. sí. Macaulay Culkin. Otro que lo ha pero reconducido bueno, bien, pero tuvo una época muy oscura. Claro, evidentemente. es complicado ser niño artista. Muy complicado. Pero, por ejemplo, en el caso de Macaulay Culkin, tenía unos padres que lo que querían era sacar el dinero de él como fuera, ¿no? Que eso no ayuda. O sea, tener unos padres que te están forzando a hacer cosas que a lo mejor tú les dices, oye, mira, papá, es que no quiero grabar una película más. Es que él trabajaba como nadie. O sea, era En el su niño que momento. más trabajaba de Hollywood. Lo seguramente, hacía muy ¿eh? bien, era muy buen actor. O sea, que era un actor niño que lo hacía muy bien. Sí, sí. Entonces, que de hecho en Solo en Casa 2 o 1 sale Donald Trump. ¿Ah, sí? ¿Os acordáis que hay una Sí, escena qué al bueno. principio que está en un hotel? Creo que es la 2. ¿Tú te acuerdas, Nacho? La 2, diría, ¿eh? Que sale Donald Trump más joven, que bueno, el cabrón no ha cambiado en 50 años. Ya, siempre es igual. Con el mismo pelucón y todo igual. Y la cara Y naranja. que se lo encontraba y decía no sé qué. Bueno, el triunfo joven, ¿no? ¿Y tú? Vámonos. ¿Y tú? Eh, Sí, no, porque lo tuyo también ha sido una manera progresiva, Sí. entiendo, ¿no? El Rincón de Giorgio, Sí, empezaste. también tal. era más mayor. Si hubiera triunfado con 19 o 20 a lo grande, hubiera sido un gilipollas. Yo no sé por dónde hubiera tirado, pero no hubiera. Yo no sé si hubiera acabado mal, pero que hubiera tenido una época muy oscura, seguro. No creo que tanto de sustancias y eso, pero sí de malos comportamientos y yo creo que hubiera tirado por ahí. Yo creo que hubiera sido bastante insoportable. ¿Tú tuviste algún trabajo con jefes así? Sí, de- bueno, pues estaba en una fábrica cargando camiones, lo de camarero, que ahí, quieras o no, tienes un jefe que está ahí y lo odiaba. Es que yo no creo era lo que- mío. que no era lo también hay una mío. diferencia Y muy ayuda, grande. para Hay una ayuda a diferencia muy madurar. grande entre la gente que es ayuda a influencer. madurar. Entre la gente que es influencer antes o famosa o exitosa Sí, lo que sea. antes de trabajar o después de tener una experiencia laboral. Hay una diferencia muy grande. Ayuda. ¿eh? Ayuda. Valoras el dinero también. Valoras el diferente. dinero, el trabajo, el respeto. Sin duda. Bueno, lo que te ha hay una costado diferencia. llegar hasta ahí no lo tiras por la borda. En cambio, cuando lo descubres de la noche a la mañana, tampoco valoras No, pero no lo sabes. el esfuerzo, claro. Y otra cosa también, dos cositas bastante turbias, también es la relación que tienes con mucha gente cuando tienes un estatus más alto, cambia. Hay mucha gente que se acerca por interés. Claro. Y Eso, no es tan evidentemente. fácil de ver. No. Yo creo que no siempre es tan fácil de ver. Por eso normalmente la gente Bueno, tú que... igual tienes el culo pelado. Sí, y te vuelves antisocial. O sea, Pero- yo soy mucho más antisocial hoy que hace Sí. 10 años. Pero yo creo que la gente que es ultra famosa por eso conserva sus amistades de Claro. de siempre. Porque es muy difícil cribar el que te quiere de verdad porque le aportas algo, el que quiere tu fama. Se pasa mucho que gente súper famosa pues se lleva con amigos del colegio, de no sé qué. claro. O sea, ser muy conocido, y ya no me puedo imaginar estos mega mundiales, provoca que todo el mundo a tu alrededor,
o mucho círculo que se quiere acercar a ti y se quiere convertir en tu círculo más íntimo, primero te van a mentir. Te van a mentir porque quieren dinero, porque quieren poder, porque quieren acercarse a ti por los motivos que sean. Te van a mentir los supuestos amigos. Te van a mentir los supuestos socios. Te van a mentir tus supuestos romances. Porque te van a decir cosas que, en el caso de los chicos heterosexuales, te van a mentir con la edad. Te van por arriba y por abajo. Te van a decir que tienen 30 y tienen 38. Te van a decir que tienen 20 y tienen 17. Te van a decir que son abogadas y no tienen carrera. Esto es como muy específico. Esto suena que te ha pasado. A todos nos ha pasado, a todos nos han mentido. Sí, te habrán mentido a ti, nos han mentido a todos. Sí, a todos nos han mentido. En todos los aspectos. Me han timado íntimos amigos míos, íntimos. Me han engañado chicas, engañado en el sentido de que me han mentido con cosas. Me ha pasado de todo, porque si tratas con mucha gente te das cuenta, y por eso me estoy volviendo cada vez más antisocial. Pero me ha pasado. Y por eso mismo, con los años, me doy cuenta de que si eres una persona conocida, lo mejor que puedes hacer es lo siguiente. Tener un círculo de amigos muy reducido y muy de confianza, que aún así siempre puede haber un fallo, pero un círculo íntimo, pequeño, de confianza máxima, y lo ideal es si puedes tener una pareja y estar con ella, o con él, que te quiera, que confiese en esa persona, es lo ideal. Luego, muchas veces lo ideal no puede existir, ¿no? Pero eso para mí es lo ideal de una persona muy conocida, muy famosa. Tener un círculo íntimo muy reducido, tanto a nivel de pareja como a nivel de personas. Porque conocer a personas nuevas es un poco la ruleta. Te puede salir muy bien, es verdad, pero tienes muchos números de que te salga muy mal, en muchos sentidos, sí. ¿No? Entonces yo creo que es lo ideal. No, y quien te va a mantener los pies en el suelo van a ser tus antiguas amistades. Claro, la gente de toda la vida. Tus padres incluso también, ¿no? La gente que te ha visto cuando eras una mierda. Esa es la gente que a veces interesa más, ¿no? Pero sobre todo eso, lo que decías tú es muy interesante, el tema de los interesados, de la gente que se quiere acercar a ti, porque es que pasa. No es un cliché. No. Pasa. No, sí, pero pasa aunque no seas famoso. Quiero decir, de repente estás en la empresa y consigues un buen puesto y los de la empresa que nunca te hablaban ahora es, hostia, qué guay, tío, ¿cómo estás? No sé qué, porque pasa en todos lados. Por interés te quiero, Andrés, eso pasará siempre. Sin duda, sí. Es complicado. Yo ya lo conté aquí una vez, el caso de Drake, que Drake subió un vídeo cuando no era famoso, cuando estaba empezando a escribir y tal, con un colega que decía, este es mi amigo y un día va a ser súper famoso, no sé qué. Y Drake, hoy por hoy, no sé hace cuánto, le compró un chalet de no sé cuántos millones de dólares. ¿A su colega? A su colega. Qué grande. Que decía, está por ahí el clip, que este va a ser famoso y tal. Alguien que ha confiado en ti cuando no eras nadie y que siga a tu lado ahora que lo eres. Y le da igual el dinero que tengas. No es una persona que va a estar contigo por quién eres. Claro. Pues si los tuvo antes cuando no eras nadie. Efectivamente. Pero es difícil de encontrar esto. Sí.